en la sala de consulta del Consejo de Estado, pero estamos pendientes también de la situación de los pasaportes en Colombia. He recibido varios mensajes en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, de personas que están intentando sacar citas para los pasaportes y que les ha quedado imposible. ¿Usted conoce a alguien, Claudia, que haya intentado estar sacando cita para renovar el pasaporte, para sacar uno nuevo y que se le esté complicando ahorita? No, recientemente no. Digamos que la crisis más reciente pues fue la que se originó por la pandemia, que quedó solventada durante el propio gobierno pasado, pero recientemente no. Pues es que nos ha llegado ese mensaje de varios oyentes y por esa razón, a propósito de lo que anunció el canciller encargado, el doctor Luis Gilberto Murillo, pues que ahora sería la imprenta nacional la que va a hacer los pasaportes y que ellos podrían contratar con un tercero pues imprimir los pasaportes y unas cosas específicas, pues la gente está un poco con temor de lo que pueda suceder. Y a mí me pareció interesante, sobre todo por lo que ha dicho a través también de sus redes sociales, hablar con la ex vicepresidenta de la República, vicepresidenta y ex canciller Marta Lucía Ramírez, que además fue una de las que estuvo al frente también del tema de los pasaportes en su momento. Ex vicepresidenta Ramírez, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Ex vicepresidenta, yo la veo perfectamente, quienes están conectados con nosotros aquí en bluradio.com y a través de nuestro canal de YouTube, pero no la oímos. Buenas tardes, Camila, buenas tardes, Claudia, a toda su audiencia, mil gracias. Ex vicepresidenta, pregunta sobre el tema de los pasaportes. Usted que fue canciller, ¿qué impacto o qué repercusiones tiene este anuncio que nos hicieron en la semana pasada de parte de la Cancillería, que los pasaportes los vaya a hacer la imprenta nacional? Pues mire, la verdad es que este proceso de producción de los pasaportes lleva varios años. De hecho, pues claro, hay algunos que dicen es que ¿por qué una sola firma? Pero lo cierto es que pues es un proceso en donde se han ido desarrollando capacidades tecnológicas para darle cada vez más seguridad al documento. Eso no quiere decir que sea la única firma que lo puede hacer. Hay muchos competidores a nivel internacional y por supuesto que es bueno que haya una pluralidad de oferentes, pero lo cierto es que lo más importante en este momento es garantizar, primero, la producción expedita, los pasaportes; segundo, que tengan los requisitos de seguridad que se exigen a nivel internacional. Es que existe una organización que es la de la aviación civil, que es la que define los requisitos de seguridad de los pasaportes. ¿Y por qué? Porque sabemos que muchas veces en el pasado le robaban a las personas el pasaporte para cambiarle la fotografía, y entonces terminaban los pasaportes en manos de redes de terroristas, de narcotraficantes, de personas que jamás obtendrían un pasaporte en su país, y por eso cada vez más los requisitos son estrictos en materia de seguridad, y eso es lo que ha hecho Colombia, unos pasaportes que tienen todas las garantías de seguridad. Por eso es que logramos que nos eliminaran las visas. Eso se vino trabajando desde el gobierno Santos, continuamos en el gobierno del presidente Duque para lograr esa eliminación de visas en países como los miembros de la Unión Europea, el propio Reino Unido, Marruecos, por ejemplo, pues gracias a esos estándares altos de seguridad de los pasaportes colombianos. Como usted conoce del tema, por eso se lo pregunto. El canciller Luis Gilberto Murillo anunció la semana pasada en el debate de control político que le hicieron en el Congreso que iba a firmar un convenio interadministrativo la Cancillería con la imprenta nacional, y que la imprenta nacional a su vez buscaría un aliado privado para hacer los pasaportes. Y ya hay países pues como Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Canadá, México, que han expresado que estarían interesados en hacerlo. ¿Eso se había contemplado en el pasado, que la imprenta nacional pudiera hacer algo así? Y si es así, ¿por qué no se hizo? La verdad, Camila, la imprenta nacional en el pasado nunca supimos que tuviera todas esas capacidades tecnológicas que dieran las garantías de seguridad a las que me estaba refiriendo. Eso no se construye de la noche a la mañana, y sería un riesgo muy grande que por sacar ahora pasaportes en la imprenta nacional terminemos con unos pasaportes que sean vulnerables en materia de seguridad, porque lo que nos va a hacer es
perjudicar a todos los colombianos precisamente en ese acceso libre de visas a los países que ya nos han eliminado la visa. Ahora, si la imprenta lo que va a hacer es subcontratar o tercerizar eso con otra empresa, pues eso me parece que es bastante difícil, porque es que recordemos que esta adjudicación de pasaportes se hace en un proceso de licitación, y ese ha sido todo el cuestionamiento de estos últimos 2 años prácticamente. Cuando se abre la licitación, se cumplen los requisitos, pues se espera que haya varios oferentes, pero si tan solo hay uno, la ley 80 de la contratación administrativa permite entonces que se adjudique a ese único proponente. Y eso fue lo que sucedió con el actual contratista, que después de que gana la licitación, entonces no le quieren adjudicar bien, entonces la demanda, hacen un acuerdo para extender el contrato con él, y pues obviamente a estas alturas decir que se va a dar el contrato por interpuesta persona, tercerizando con otra firma que no sabemos cuál es. Primero, hay riesgos a la seguridad. Segundo, es una manera bastante, difícil, burda, por decirlo de alguna manera, de obviar todos los requisitos de una licitación. Imagínense que todas las licitaciones terminaran en el futuro adjudicándoselas a una persona bajo el entendido de que esa persona después cede el contrato a cualquiera, que no se verifican previamente sus condiciones, su idoneidad y su seguridad. Me parece bien difícil que la imprenta pueda ir a tercerizar la total producción, y si va a contratar tan solo unas partes, no sé, los hologramas, alguna cosa de los papeles de seguridad, podría ser posible que pueda hacer alianzas, como usted dice, para una parte. Pero es que en esto de los pasaportes hay una integridad, una integralidad de la producción del documento que lo hace bien difícil, y hay que tener cuidado que de pronto por solucionar un problema no terminemos generando un problema infinitamente mayor, con costos además económicos muy grandes para el Estado colombiano, como hace la demanda por cuenta de los pasaportes, porque si esa demanda se pierde y hay riesgos grandes de que se pierda, vamos a terminar pagando todos los colombianos la pretensión de esa demanda, que entiendo yo que está por encima del $500 millones de pesos. Pero mire, doctora Marta Lucía, precisamente esa es mi pregunta. Legalmente, usted que estuvo ahí, ¿ellos sí podrían hacer esto teniendo en cuenta que existe una ley 80 que obliga por el monto a licitar? ¿Ellos sí podrían hacer eso de firmar, por ejemplo, un convenio interadministrativo con la imprenta nacional, y que la imprenta a su vez tercerice este contrato? O sea, jurídicamente, ¿eso es viable en la Cancillería? Claudia, me parece que es bastante difícil acudir a esa figura, por eso utilicé un término que es un poco duro, diciendo que puede ser una manera burda de desconocer los requisitos de la ley 80 y todo aquello que se requiere en una licitación, porque es que no se puede asignar a dedo a nadie, aunque sea una empresa estatal, no se puede asignar a dedo una contratación que además tiene unos requisitos tan exigentes en materia de seguridad. Yo creo que ahí hay un riesgo grande. Vale la pena preguntarle otra vez a la doctora Marta Lucía Zamora, que advirtió a tiempo los riesgos que había en este tema de la contratación de pasaportes. En la época nuestra siempre nos ajustamos a la licitación, a los requisitos, buscando siempre que hubiera más oferentes, porque debe haber siempre una pluralidad, eso es conveniente, pero si hay solamente uno que está interesado y que cumple todos los requisitos, a ese se le debe adjudicar la licitación, tal como lo define la propia ley 80. Pero mire, ex canciller Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta, a usted le tocó un momento en medio de la pandemia donde hubo crisis con el tema de los pasaportes, donde no había citas, donde no se podían sacar. O sea, usted ya vivió una crisis de lo que le sucedió a Colombia con la solicitud para poder renovar el pasaporte. Con esto que estamos viviendo de la imprenta nacional, de lograr que un tercero lo haga a través de la imprenta, usted me mencionaba, yo no sabía que la imprenta tenía esa capacidad. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es poder solucionar una crisis como la que le tocó a usted con lo de los pasaportes? Porque yo no sé si podamos estar enfrentándonos a algo similar de lo que vivimos en pandemia si no se hacen las cosas bien. Camila, yo no dije que yo no sabía que la tuviera, porque eso sería reconocer que la tiene. Dije, nunca se ha mencionado que la tengan.
y que esas capacidades no se construyen de la noche a la mañana, ni por parte de la imprenta, ni de ninguna firma. Y cuando se está hablando de salir a subcontratar, eso lo que demuestra es que no tienen las capacidades. A mí me tocó vivir la crisis como consecuencia precisamente de la pandemia, porque las redes logísticas se afectaron, porque no había posibilidad de hacer llegar a Colombia esos papeles de seguridad con los hologramas, etcétera. ¿Qué hice yo? Pedir en ese momento al concesionario que aumentara toda su capacidad con los papeles y con todos los elementos de seguridad que tenía en ese momento para poder nosotros atender lo más posible realmente todas las solicitudes de pasaportes que, recordemos, por la pandemia también se han represado las solicitudes. Teníamos más de 1 millón de solicitudes represadas, gente que no había podido ir a pedir citas simplemente porque estaban en confinamiento. Y en ese momento lo que hicimos fue pedirle a Tomás de la Rue, extendamos nosotros la producción de pasaportes, pongamos horario extendido en todas las sedes de la Cancillería, ampliamos las sedes de la Cancillería y eso fue lo que nos permitió ponernos al día realmente en condiciones muy difíciles, porque había 1 millón de pasaportes represados, había solicitudes nuevas y logramos solucionar esa crisis. A mí me da la impresión que tener que acudir a un tercero, tercerizar, subcontratar la producción de los pasaportes, primero, violaría la ley 80, segundo, hay el riesgo realmente de que nos empiecen a quitar visados en algunos países si es que los pasaportes nuevos no cumplen al 100% esos estándares de seguridad que, repito, se establecieron por la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, teniendo en cuenta todo lo que significa en materia de seguridad aérea, el riesgo de que haya personas terroristas o la delincuencia organizada, el narcotráfico, que empiecen a acceder a unos pasaportes que tienen menos seguridades de las requeridas. Sí, ex vicepresidenta, a raíz de esta, digamos, nueva crisis que se prevé puede suceder por cuenta de, pues, de estas cosas que están pasando con el contrato y de pasarle esta responsabilidad a la imprenta nacional, se ha hablado de varias cosas. Una de esas cosas es que si en este momento a la gente no se le están otorgando las citas rápidamente, es culpa de Thomas Gregg & Sons. Salen otras personas y dicen, no, eso no es lo que ellos manejan, eso es culpa de otro organismo. Lo otro que se ha dicho es, ellos manejan los datos, al dárseles la licitación, ellos manejan los datos y no es ético, no está bien que una compañía privada maneje los datos de los colombianos. Respecto a estas dos cosas puntuales y desde su experiencia, ¿cuál es la realidad? Mil gracias, Claudia. En cuanto a las citas, no es cierto, eso las maneja la Cancillería. Lo que hicimos en nuestra época fue fortalecer toda la capacidad tecnológica, pero también física y humana de la Cancillería para poder atender las citas, reforzando el personal, contratando más gente, entrenándola, abriendo las nuevas sedes, ampliando la capacidad de las sedes en la Cancillería, y eso es algo que depende íntegramente de la Cancillería. En cuanto a si los datos los maneja un particular, por Dios, eso está en el mundo entero más que solucionado. Primero, existen unos requisitos de confidencialidad, ellos no pueden hacer uso de esos datos. En Colombia tenemos una ley de habeas data, ninguno puede utilizar los datos privados que tenga de ningún colombiano en ningún tipo de servicio ni en ningún tipo de producción de bienes en donde de alguna manera está involucrada esa información personal y esos riesgos de la confidencialidad. Hay montones de casos en donde se utiliza obviamente datos personales, no sé, lo tienen las empresas que contratan con la registraduría, con el Poder Judicial, con las distintas entidades, sin ir muy lejos, todo el tema de las pensiones, tanta información particular que está en manos de terceros y que obviamente ha estado resguardada y que existen obviamente también condiciones de confidencialidad y responsabilidades penales y también responsabilidades civiles para quienes utilizan esos datos para la producción de un bien o de un servicio, o bien sea en representación del Estado o por delegación del Estado o por una concesión del Estado. Luego no me parece que ese sea un argumento, me parece que eso es un argumento precario. Hay una licitación, como todos sabíamos y el gobierno lo había anunciado, es una licitación en curso
que está como en pausa y que se supone que la Cancillería está revisando las observaciones sobre esa licitación, que es una segunda licitación que abre el gobierno del presidente Gustavo Petro. El derecho de las cosas, doctora Marta Lucía, sería, si usted estuviera encargada de la Cancillería en este momento, poner a rodar esa licitación, porque tienen 6 meses para que se acabe el contrato, porque es hasta el 2 de octubre el contrato que tiene ahorita Thomas Gregg. En esos 6 meses, más los meses en que ya ha estado al aire pues esa licitación, y en que ya se ha observado y se han llegado como a 500 observaciones sobre esos pliegos licitatorios, ¿qué se haría? O sea, el derecho de las cosas sería poner a funcionar esa licitación, y que en dado caso se presente la imprenta nacional, si quiere asociada con alguien, con los mexicanos, como estaban diciendo, que sería a los que contratarían y tercerizarían este contrato, que se presente la imprenta como proponente y seguir con esta licitación. ¿Ese sería el deber ser legal de las cosas? Pues Claudia, hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, las responsabilidades de tipo civil, contractual, responsabilidades contractuales que tiene el Estado colombiano precisamente con quienes ya han participado en la licitación anterior, y en segundo lugar esta nueva licitación. De verdad lo digo en serio, hay que tener en cuenta la opinión de los juristas que dentro del propio gobierno han advertido los riesgos de tipo obviamente civil, y las demandas que vienen contra el Estado, que repito, son demandas que tendremos que pagar todos los colombianos. Este es un riesgo grande. Ahora, lo otro es evitar la crisis, evitar la parálisis, cómo lograr que se mantenga la producción de pasaportes mientras que se resuelve de fondo el tema. Yo creo que van a tener que acudir nuevamente a una prórroga del contrato que todavía podrían prorrogar, para evitar esa crisis que sería absolutamente dañina para los múltiples casos en donde la gente tiene ya su pasaporte vencido o a punto de vencerse, y que lo necesitan por viajes de descanso, por viajes profesionales, laborales, por contratos. Yo creo que es evitar a toda costa esa crisis, y creo que eso hay que hacerlo prorrogando. Ahora, ¿quiénes participarían en una nueva licitación? Si eso definitivamente es el deber ser y lo que conviene hacer, pues cualquiera puede participar que cumpla los requisitos exigentes. Insisto, acá la prioridad es la seguridad de los documentos de viaje, para evitar que perdamos las visas y para evitar que Colombia se vuelva un país paria donde cualquiera puede eventualmente tener un pasaporte que el día de mañana esté en redes de personas que hacen parte del terrorismo, quién sabe qué cosa. Entonces, por esa razón hay que tener en cuenta que cualquier nueva licitación tiene que cumplir esos requisitos exigentes, y si se presenta la imprenta y se presenta en consorcio con quien esté en capacidad obviamente de producirlos con todas las seguridades del caso, pues esa será válida, esa propuesta, siempre y cuando también obviamente los precios sean equivalentes a quien directamente pueda hacer el pasaporte y no necesite de la imprenta nacional. No sé si me explico, porque es que si usted tiene un intermediario que no le va a dar ningún valor agregado al contrato, pues ese intermediario usualmente lo que hace es que encarece el contrato innecesariamente, y al final hay que tomar las decisiones de este tipo de licitaciones por la calidad del producto, por el cumplimiento de los requisitos estrictos en materia de seguridad y por el precio que tenga. Y habrá que ver entonces cuáles serían las firmas que cumplan con esos requisitos. Pero por lo pronto hay que asegurarse que no se pare la expedición de pasaportes, y muy posiblemente hacerlo con una nueva extensión, mientras que jurídicamente están totalmente seguros de lo que están haciendo. Porque eso que alguna vez dijeron, que es que demanden que en el futuro miraremos a ver a quién le toca responder, no es cierto. Los funcionarios públicos tienen responsabilidades personales de tipo penal y de tipo civil cuando hacen incurrir a la nación en unas pérdidas derivadas de una demanda que hubiera podido evitarse y en la cual termine perdiendo la nación. Sobre el resto, pues la verdad, insisto, creo que la doctora Marta Lucía Zamora hizo en su momento aportes muy valiosos. Hay que tener en cuenta a los juristas, que hay muchos por fortuna, que le pueden dar una opinión serena, objetiva y sobre todo
realmente muy arraigada y muy basada en lo que dispone la ley de contratación y todas las normas subsiguientes. Ex vicepresidenta, cuando la semana pasada el canciller encargado, digamos, anuncia en la Cámara de Representantes y da un pequeño esbozo de cómo funcionaría este convenio interadministrativo, como lo decía Claudia, pues habla de 3 principales componentes, donde estaría la impresión y la entrega, estaría la captura de datos y habla principalmente de la atención al ciudadano, y se da a entender un poco que hay una gran preocupación por muchas quejas sobre la ineficiencia y habla incluso de una posible corrupción en la demora de citas, pero aquí quedaría planteado como que este convenio interadministrativo va a solucionar eso porque actualmente las citas estarían a cargo del privado. Si las citas actualmente están a cargo de la Cancillería, esa posible corrupción no estaría, digamos, dentro de Thomas Gregan Sons actualmente. Totalmente de acuerdo. Las citas dependen de la Cancillería, ya lo he explicado. Se incrementaron las capacidades de la Cancillería, se ampliaron las capacidades físicas en equipo humano de la Cancillería para poder atender la mayor cantidad de citas que se vinieron como una avalancha. Es que después de la pandemia teníamos casi 2 millones de citas, con un rezago de cerca de 1 millón de pasaportes que no se habían podido producir. Y nos pusimos al día en 2-3 meses, pero esto era una responsabilidad de la Cancillería, todo el otorgamiento de las citas. En segundo lugar, yo realmente respeto mucho la posición y lo que el ministro Murillo realmente ha explicado, pero no lo comparto en cuanto que considero que los contratos interadministrativos no están hechos para burlar las leyes ni para burlar las normas de contratación, sino realmente se tienen que hacer de manera excepcional cuando hay 2 entidades de la administración que pueden concurrir realmente para el cumplimiento de un propósito y de una necesidad. Entonces aquí se estaría hablando de algo distinto, porque es un contrato de la Cancillería, pero no sería con la imprenta nacional para que ella ejecute, sino para que la imprenta sirva de intermediario, para que sea un tercero el que ejecute, con lo cual realmente se estaría asignando a dedo a la imprenta, cosa que no se puede, eso tiene que ir a una licitación. Y segundo, se estaría asignando a la imprenta como una manera de hacerle un esguince a la ley. Sobre todo esto en los contratos interadministrativos hay mucha jurisprudencia que vale la pena que el gobierno la consulte antes de tomar decisiones que los conduzcan a errores que pueden ser costosos a título personal para los funcionarios y muy costosos para el fisco nacional. Bueno, pues me encanta verlos. Vicepresidenta, ya sé que se tiene que ir. Muchas gracias por... gente esperándome. Sí. No se preocupe. Sí. Muchas gracias por habernos atendido. Un saludo muy especial. Importante haberla escuchado. Un abrazo a ustedes. Con mucho gusto. Sobre este tema. Un saludo. Sí, pues porque al final la ex vicepresidenta